Colombia is a beautiful country filled with hardworking people, but today it's estimated that around 14,000 children are enlisted in illegal armed groups, which are the cause of many deaths and destruction. Many Christian families are mistreated, abused, and persecuted for preaching the gospel in the regions controlled by these groups. Un día mi padre está predicando, mi mamá está cantando, mi hermana y yo estamos jugando. Y llegan unos grupos ilegales y coge a mi papá y lo saca. Cuando yo miré por primera vez a esas personas, sentí como miedo, como terror en mi corazón, no sé. Nunca he visto así unas personas vestidas de negra, con armas, niños pequeños con pistola, todas esas cosas. Me asusté mucho. Cuando llegaron mi papá me decía que lo iba a matar. Yo me sentía muy triste, como, uy, Dios mío, ¿y eso por qué? Mis padres se estaban preparando para ser pastores, me daban consejos, me ayudaban en el estudio, siempre me trataban bien. Yo estaba donde una vecina, yo había salido. Y después cuando sonaron todos los tiros, entonces yo me asusté y fui a preguntar por mi mamá y mi papá. Y cuando vi a mi mamá, simplemente ella respiraba. Entonces yo al verla así, yo quería como hablar con ella y pues la gente no me dejaba. Decía, ay, déjenme de entrar, déjenme de entrar. Y o sea... Yo quería hablar con mi papá, porque mi papá sí podía hablar. Él decía que no sentía las manos, que lo llevaran rápido al hospital. Y yo quería hablar con él y no me dejaron hablar con él. Entonces, los hermanos de la iglesia vinieron y hicimos una oración por mi papá y por mi mamá. Y después a la hora me llegaron a mí con la noticia de que mi mamá había fallecido. Entonces ahí fue donde yo llegué y dije, pero ¿no se supone que cuando uno le pide a Dios, Dios lo responde? ¿Por qué sería que Dios no respondió nuestra oración? It is really hard for us children to remain strong and faithful to a God who is in charge of all things and loves us dearly. It is also very painful to know that many children our own age are the ones persecuting, torturing, and killing our families. Mi primer encuentro con un grupo fue alrededor de los 5 años. Llegan a la finca donde estamos habituados en ese entonces y ellos se establecen ahí, hacen campamento, un centro de operaciones. Me llamó la atención la forma de que ellos eran, la forma de que ellos compartían con nosotros los niños en ese entonces, todos esos juegos, y nos fascinaba jugar con ellos. Esa fue una forma de las que me llamó la atención. Lo que yo creí que era un juego de niños, o una broma, o una diversión, la verdad era un entrenamiento. Veo unos niños de todas las edades, entonces uno se siente como confrontado al ver la libertad que ellos no tienen, al ver la vida espiritual que no tienen. Es horroroso, hasta espantoso, ver niños de 12, de 10, 9 años, asesinados. Porque ellos, directamente el grupo fue al internado a reclutarlos. Fue directamente a los profesores, necesitamos unos niños y aquí no nos van a impedir.
es obligatorio los profesores, o si no los matan o los destierran, dejar reclutar a algunos niños y ayudar. Esto ocurrió el año pasado mientras estábamos en el colegio. Llegó la noticia donde estaban pasando unas hojas para reclutar a los muchachos dentro del colegio. Las primeras, por orden del grupo, las primeras que deberían ir eran las hijas del pastor. Ha empeorado ahorita la situación y ha empeorado el reclutamiento de niños porque 5 o 3 de civil llegan por ellos y los llevan al monte y los preparan o los torturan. Fui testigo de una ejecución un día en la mañana, posiblemente tendría alrededor de 7 años. Fue una joven. Vi cómo hicieron el hueco y cómo fue ejecutada. No pasó mucho tiempo, no sé exactamente si fueron 2 o 3 días. Hubo otra ejecución en la cual ya yo mismo hice el hueco y quise ya participar un poquito más. Y así no pasó el mes cuando ya yo quise participar también disparando. La primera ejecución creo que yo hice personalmente fue por allá a los 7 años. Un solo terrorista se encarga de hacerle mucho daño a 100 o a 500 iglesias. Es tanta la radicación que uno tiene allá que aquella persona que es cristiana es un objetivo militar. En mi caso, estaba dispuesto hasta eliminar a mi familia, porque mi familia era la organización. For us, it's terrible to live in constant fear of being killed or enlisted in these groups. Our parents fear for us, and that's why they send us to safe places far away from them. Sometimes we don't get to see them for years, or even know if they're still alive. En un tiempo estuve dispuesto a eliminar, si era posible, a mi mamá, a mis hermanos, y hoy en día estoy al frente de ellos porque soy pastor de ellos hoy en día, y yo les pediría oración, que nos tengan mucho en sus oraciones a todos nuestros niños aquí en este país, que a causa de la violencia son arrastrados, y el dolor es que estos niños que hoy tienen 10 años y son arrastrados a ciertos grupos, entre 10 años, ¿quiénes son? Serán unos grandes criminales, pero si oramos por ellos, Dios les puede sacar y mañana serán unos grandes predicadores.